la deuda que le estaba robando años de vida. A las 2:17 de la madrugada, Marcos abrió la aplicación de su banco. Tenía 1.843 euros en la cuenta. Miró su tarjeta de crédito. 4.760 euros de deuda. Volvió a mirar la cuenta. Después miró el techo. Y pensó algo que probablemente tú también hayas pensado alguna vez. Si tengo dinero en mi cuenta, ¿por qué sigo estando en deuda? Marcos no era irresponsable. Tenía trabajo. Pagaba sus facturas. No había comprado un coche de lujo ni una casa enorme. La deuda había aparecido poco a poco. Una compra de 300 euros. Después un viaje. Una reparación. Unos meses difíciles. Lo pagaré el próximo mes, decía. Pero el próximo mes llegaba una nueva factura. Y entonces, descubrió algo que le dio mucho más miedo que la cifra de su deuda. No solo estaba pagando por las cosas que había comprado, también estaba pagando por haberlas comprado antes de tener el dinero. Y cuanto más tiempo tardaba en salir de la deuda, más dinero desaparecía de su futuro. Esta es la historia de cómo Marcos pasó de pensar que necesitaba ganar más dinero, a descubrir que primero necesitaba dejar de perderlo. 1. El dinero que ya había gastado. Marcos tenía 34 años. Ganaba 2.100 euros al mes. No era rico, pero tampoco consideraba que tuviera un sueldo especialmente malo. El problema era que cuando cobraba, una parte importante de su dinero ya tenía dueño: alquiler, facturas, préstamo del coche, tarjeta de crédito, suscripciones, y varios pagos pequeños que había ido acumulando con el tiempo. Un viernes, después del trabajo, quedó con su hermana Laura. Hablaron de sus planes para el año siguiente. Marcos quería ahorrar para cambiar de coche. Laura le preguntó: ¿cuánto tienes ahorrado? Marcos guardó silencio. Ahora mismo, unos 1.800 euros. ¿Y cuánto debes? Marcos dudó. Unos 4.700 en la tarjeta. Laura lo miró sorprendida. Entonces, ¿por qué estás ahorrando mientras mantienes una deuda de tarjeta? Marcos respondió: porque necesito tener dinero en la cuenta por si pasa algo. Laura asintió. Eso tiene sentido, pero tenemos que separar dos problemas diferentes. ¿Cuáles? Necesitas seguridad financiera, pero también necesitas eliminar una deuda que probablemente te está cobrando un interés muy alto. Marcos nunca había pensado en ello de esa manera. Para él, tener 1.800 euros ahorrados significaba estar tranquilo. Pero esos 1.800 euros convivían con una deuda mucho mayor, y esa deuda tenía un coste. 2. El precio invisible de la deuda. Imagina que compras algo por 1.000 euros utilizando crédito. Puedes pensar: la cosa cuesta 1.000 euros. Pero eso no siempre es cierto. Si utilizas una deuda con intereses y tardas en devolverla, el coste real puede ser considerablemente superior. Porque no solamente estás pagando por el producto, estás pagando por el tiempo durante el cual utilizaste dinero que no era tuyo. Ese es uno de los conceptos más importantes que Marcos tuvo que entender. El precio de una compra no siempre es el precio que aparece en la etiqueta. Puede existir un segundo precio, el precio financiero, y cuanto más alta sea la tasa de interés y más tiempo tardes en pagar, mayor puede ser ese coste. Marcos empezó a revisar sus extractos y encontró algo que nunca había calculado. Cada mes hacía un pago a la tarjeta, pero una parte de ese pago no estaba reduciendo significativamente el capital. Una parte se iba en intereses y otros costes. Entonces, entendió por qué tenía la sensación de estar pagando y, sin embargo, la deuda apenas desaparecía. Estaba intentando apagar un incendio con un vaso de agua. 3. El error de pagar solo el mínimo. Durante mucho tiempo, Marcos había pensado: mientras pague el mínimo, estoy cumpliendo. Y técnicamente, estaba haciendo el pago requerido. Pero eso no significaba que estuviera resolviendo el problema. El pago mínimo puede mantener una cuenta al día según las condiciones del crédito. Pero si la deuda tiene un interés elevado, pagar solamente el mínimo puede prolongar considerablemente el tiempo necesario para liquidarla y aumentar el coste total. Marcos abrió una hoja de cálculo. Escribió: deuda, 4.760 euros. Y debajo: pago mensual, 150 euros. Después añadió la tasa de interés de su tarjeta. Cuando vio las cifras proyectadas, se quedó callado. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en pagar esto? Laura le respondió: depende de la tasa, de si sigues utilizando la tarjeta y de cuánto pagues. Pero lo importante es que ahora puedes verlo. Y ese fue el momento en el que Marcos dejó de tratar la deuda como una sensación y empezó a tratarla como un problema matemático. 4. La regla que cambió su estrategia.
Laura le propuso algo. Vamos a ordenar tus deudas. Marcos tenía 3. Tarjeta de crédito 4.760 euros. Préstamo personal 3.200 euros. Financiación del coche 7.800 euros. Laura le dijo, no todas las deudas son iguales. Una deuda con un interés muy elevado puede ser mucho más urgente que otra con un interés bajo. Así que empezaron a comparar. Saldo pendiente, tasa de interés, pago mínimo, plazo y costes adicionales. Entonces, conoció una estrategia conocida como avalancha de deuda. La idea es sencilla. Mantienes los pagos mínimos de todas las deudas y diriges el dinero adicional hacia la deuda con la tasa de interés más alta. Cuando esa deuda desaparece, utilizas el dinero que destinabas a ella para atacar la siguiente. Es una estrategia matemática porque intenta minimizar el coste de los intereses. También existe el método de la bola de nieve. En ese caso, comienzas por la deuda más pequeña, independientemente de la tasa de interés. La ventaja es psicológica. Eliminar rápidamente una deuda puede generar motivación. Marcos decidió utilizar la estrategia de avalancha. Su objetivo era claro. Atacar primero la deuda más cara. 5. El momento más difícil. Pero había un problema. Marcos quería resultados rápidos. Y después de 3 meses había reducido la deuda. Pero todavía debía más de 4.000 euros. Empezó a frustrarse. Estoy haciendo todo esto y sigo debiendo dinero. Laura le dijo, estás mirando el número equivocado. ¿Cuál debería mirar? Mira cuánto debes ahora comparado con cuánto debías antes. Marcos comprobó sus números. Había pasado de 4.760 a 4.050 euros. Había reducido su deuda en más de 700 euros. No era espectacular. No parecía una transformación de película. Pero era progreso. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de las finanzas personales. Los grandes cambios financieros suelen ser aburridos mientras están ocurriendo. No hay música épica. No aparece una montaña de dinero de repente. Hay pequeñas decisiones repetidas. Una transferencia. Una compra que no haces. Una cuota que eliminas. Una deuda que reduces. Un mes detrás de otro. 6. Marcos descubre su verdadero problema. Después de unos meses, Marcos hizo algo que nunca había hecho. Revisó sus gastos de los últimos 6 meses. Descubrió que gastaba mucho más de lo que imaginaba en pequeñas compras. Cafés, comida a domicilio, aplicaciones, compras impulsivas, suscripciones olvidadas. No era un gasto enorme individualmente. El problema era la suma. Y entonces entendió algo. Su deuda no había aparecido de repente. Había sido construida por cientos de pequeñas decisiones. Pero eso también significaba que podía empezar a desmontarla de la misma manera. Canceló algunas suscripciones. Cocinó más en casa. Estableció un límite para sus gastos personales. Vendió algunas cosas que ya no utilizaba. Y sobre todo, dejó de utilizar la tarjeta para financiar nuevos gastos que no podía pagar. Esta última decisión fue fundamental. Porque pagar una deuda mientras sigues generando deuda es como intentar vaciar una bañera sin cerrar el grifo. 6. Marcos descubre su verdadero problema. Después de unos meses, Marcos hizo algo que nunca había hecho. Revisó sus gastos de los últimos 6 meses. Descubrió que gastaba mucho más de lo que imaginaba en pequeñas compras. Cafés, comida a domicilio, aplicaciones, compras impulsivas, suscripciones olvidadas. No era un gasto enorme individualmente. El problema era la suma. Y entonces entendió algo. Su deuda no había aparecido de repente. Había sido construida por cientos de pequeñas decisiones. Pero eso también significaba que podía empezar a desmontarla de la misma manera. Canceló algunas suscripciones. Cocinó más en casa. Estableció un límite para sus gastos personales. Vendió algunas cosas que ya no utilizaba. Y sobre todo, dejó de utilizar la tarjeta para financiar nuevos gastos que no podía pagar. Esta última decisión fue fundamental. Porque pagar una deuda mientras sigues generando deuda es como intentar vaciar una bañera sin cerrar el grifo. 7. Y el fondo de emergencia. Marcos seguía teniendo una pregunta. ¿Debería utilizar todos mis ahorros para pagar la deuda? Laura respondió. No necesariamente. Si utilizas absolutamente todo tu dinero para pagar una deuda y mañana tienes una emergencia, podrías verte obligado a volver a endeudarte. Por eso necesitas encontrar un equilibrio. Un pequeño colchón de emergencia puede ayudarte a evitar que un imprevisto vuelva a llevarte a la tarjeta. La cantidad adecuada depende de tu situación. Pero el principio es sencillo.
No sacrifiques toda tu seguridad financiera para eliminar una deuda si eso aumenta mucho la probabilidad de volver a endeudarte. Marcos decidió mantener una reserva básica y concentrar el dinero adicional en su deuda de mayor interés. Ahora tenía dos objetivos: protegerse de pequeños imprevistos, reducir agresivamente la deuda cara. 8. El día que desapareció la tarjeta. Un año después de aquella conversación, Marcos abrió su aplicación bancaria. Miró la deuda. 0 euros. Por primera vez en años. No había ganado la lotería. No había conseguido un trabajo con un sueldo espectacular. Simplemente había cambiado su sistema. Había dejado de añadir deuda. Había pagado más que el mínimo cuando podía. Había reducido gastos. Había vendido cosas. Y había dirigido el dinero extra hacia la deuda con mayor coste. Pero ocurrió algo todavía más importante. Marcos descubrió cuánto dinero había liberado cada mes. Antes, una parte de su sueldo desaparecía en pagos relacionados con deudas. Ahora ese dinero estaba disponible. Y Laura le hizo una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Marcos respondió: no quiero volver a acostumbrarme a gastarlo. Decidió redirigir una parte hacia su fondo de emergencia, otra parte hacia sus objetivos de largo plazo, y otra pequeña parte hacia cosas que realmente disfrutaba. Porque salir de una deuda no significa pasar de gastar sin control a no disfrutar nunca del dinero. Significa recuperar el control sobre él. 9. La lección que Marcos nunca olvidó. Meses después, Marcos volvió a pensar en aquella noche a las 2:17. Los 4.760 euros de deuda le habían parecido una cifra enorme. Pero había aprendido algo. Una deuda no desaparece porque dejes de mirarla. Desaparece cuando entiendes cuánto cuesta. Dejas de alimentarla y construyes un plan para reducirla. Y había descubierto otra verdad todavía más importante. El dinero que utilizas para pagar intereses es dinero que ya no puedes utilizar para construir tu futuro. Cada euro que se va en intereses puede ser un euro que no va hacia tus ahorros, o hacia una inversión, o hacia una vivienda, o hacia una experiencia, o simplemente hacia una mayor tranquilidad. Por eso, las deudas caras pueden tener un impacto mucho mayor que el número que aparece en la pantalla. No solamente afectan a tu presente, también pueden consumir parte de tu futuro. 10. Las 5 lecciones de Marcos. Si estás empezando a organizar tus finanzas, recuerda estas 5 ideas. Primera, no ignores tus deudas. Conoce cuánto debes, a quién, a qué tasa y bajo qué condiciones. Segunda, no todas las deudas cuestan lo mismo. Una deuda con una tasa elevada merece especial atención. Tercera, pagar el mínimo no siempre significa avanzar rápidamente. Comprende cómo se calcula el interés y cuánto estás pagando realmente. Cuarta, deja de generar nueva deuda mientras intentas eliminar la antigua. De lo contrario, el progreso puede ser muy lento. Quinta, cuando elimines una deuda, no conviertas automáticamente la cuota liberada en nuevo gasto. Utilízala para construir patrimonio. Ahora quiero que pienses en una sola cifra. No cuánto ganas, no cuánto gastas, no cuánto tienes en el banco. ¿Cuánto dinero estás pagando simplemente por haber utilizado dinero antes de tenerlo? Porque esa cifra puede estar robándote algo que no aparece en ningún extracto bancario. Tiempo. Tiempo trabajando para pagar compras del pasado. Tiempo esperando al próximo sueldo. Tiempo preocupado por una factura. Tiempo posponiendo tus objetivos. Pero también hay buenas noticias. Una deuda puede reducirse. Un hábito puede cambiar. Un gasto puede eliminarse. Y una vez que dejas de pagar intereses innecesarios, ese dinero puede empezar a trabajar para ti. Marcos tardó más de un año en eliminar su deuda de tarjeta. No fue rápido, pero cuando llegó a cero, ocurrió algo extraordinario. Por primera vez, su sueldo del mes siguiente no tenía que pagar por decisiones que había tomado meses atrás. Su dinero empezaba a pertenecerle otra vez. Y esa es la verdadera libertad financiera. No significa tener millones. Significa que cada vez más de tu dinero puede servir para construir la vida que quieres, en lugar de pagar por la vida que ya viviste. Si estás empezando a organizar tus finanzas, haz una cosa después de terminar este vídeo. Abre una hoja de papel y escribe todas tus deudas: saldo, interés, pago mensual y fecha estimada de liquidación. No necesitas resolverlo todo hoy, pero necesitas saber dónde estás, porque lo que se mide se puede gestionar. Y lo que se gestiona puede empezar a cambiar. En la próxima historia hablaremos de algo que puede parecer inofensivo, pero que puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para construir riqueza: la inflación del estilo de vida.
Porque ganar más dinero no siempre significa tener más libertad. A veces, significa simplemente gastar más.